Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas. Piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Si tienes niños o si tienes adolescentes en casa, quieres tapar el sol con una mano y hacer como si nada está sucediendo, ¿cómo haces cuando ellos ven las noticias y ven la gente peleando y ves la gente tirándose cosas y ves las manifestaciones y luego tu niño te pregunta, mamá, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está peleando la gente? O probablemente, ¿qué le dices a tu hijo cuando tienes que decirle que otra vez se suspenden las clases y tienes que ir al Zoom de la escuela? Y el niño se pregunta, mamá, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto tienes que hablarles con claridad o no? ¿Qué tanto tienes que preservar su inocencia o qué tanto tienes que tener claridad con ellos? Y es por esto que hoy tenemos en nuestra Zona Podcast a una especialista en el tema. Ella es Patricia González. Bienvenida, Patricia. Ella es médico, es coach de familias y es certificada en disciplina positiva para los padres. Bienvenida, Patricia, y gracias por estar con nosotros en Zona Podcast. Muchísimas gracias. Es un placer estar en este espacio y además poder ayudar a esos papás que hoy en día están un poquito reencontrándose con cosas que de por sí ya generan o generaron un poquito de trauma y están enfrentándose a una situación retadora en casa con sus hijos, ¿no? Yo creo que esto ha despertado en muchas familias traumas históricos de cosas que ya habían pasado y también en los niños traumas de lo que ellos vivieron hace poco en la pandemia, ¿no? Entonces es una reconexión con cosas que tanto para adultos como para niños pudieron haber sido dolorosas, retadoras, y qué bonito que en esta oportunidad tenemos una oportunidad de ofrecer herramientas para poderlo sobrellevar un poquito mejor. Quizás, Patricia, aquí lo que estás hablando es que, ojo, que podríamos retraumatizar al niño o no. ¿Qué recomiendas? Yo imagino que aquí juega el tema de las edades, ¿no? Si tu hijo tiene 5 años y te pregunta por qué todo el mundo se está matando en la calle, literal, es como, ¿qué le dices? Porque somos los seres humanos los peores. O sea, ¿qué se les dice, no? Sobre todo con este miedo a que otra vez vamos para una pandemia. ¿Cuánto tiempo me vas a quitar a mis amiguitos? No puedo salir a jugar a la calle. Sí, ok. Es importantísimo que en este contexto, yo siempre le digo a la gente, cuando nos tocó la primera vez, siempre pensamos que no íbamos a poder y todos pudimos. Así que en esta oportunidad yo siempre invito a los papás a que practiquemos la autocompasión. Recordemos que si yo quiero contener emocionalmente a un niño, los primeros que tenemos que contenernos somos los adultos. Y los únicos responsables de contenernos a nosotros somos nosotros mismos. Importante eso porque sí es un hecho de que todos en este momento estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de miedo. O sea, yo como adulta, y lo manejo bastante bien, yo creo, tengo ansiedad, tengo miedo, no sé qué va a pasar. Entonces yo tengo un hijito de 8 años o de 13 y se lo paso. Fíjense que aquí hay algo bien importante, que siempre nosotros todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? O sea, nadie quiere ni que nuestro hijo asuma que esto es una situación que le va a restar, ni que sienta miedo, pero nosotros por no ser claros, por no verbalizarlo, nosotros nos pensamos que lo mejor es quedarme callado y hacer como que nada estoy pasando. Y nuestro hijo también está aprendiendo eso. Es decir, si mis padres o mis cuidadores primarios no son capaces de hablar libremente de el miedo o los retos que estamos teniendo de traslados, del trabajo, ojo, al nivel del niño, nuestro niño tampoco lo va a poder verbalizar. Él va a decir, si mi adulto siente que no está pasando nada, bueno, entonces no está pasando nada. Entonces, cuando tenga que enfrentar más adelante una situación similar, en donde está pasando de todo, la persona probablemente el niño de adulto va a ser que no está pasando nada. No nos vayamos ni siquiera a una situación similar. Probablemente ese niño de 5 años que ve que no hay que hablar las cosas y que esos temas no se tocan, en un futuro cuando tiene un tema de pareja, ni siquiera es que le va a caer una pandemia encima. Sí, claro. No puede tocar el tema de pareja, entonces nadie dice nada. Y lo que decíamos antes, hay un elefante enorme en la sala y todo el mundo sonríe porque todo está bien. Claro. Y hay que hablar. A mí la gente, te digo, me aculpa mucho. Lo que pasa es que yo todo lo hablo. Yo todo lo hablo y a veces digo, Dios mío, ¿por qué te lo hablo todo? Y ahora mis hijos en estas edades me dicen que mamá, pero como tú me enseñaste a que todo se tiene que hablar, yo que sí todo, pero no en todos los lugares. Exacto. O sea, que se le va la mano en pollo. Claro. O sea, aquí lo importantísimo es hablarlo, es decir, buscar espacios en la casa. Primero, porque hoy los niños y adolescentes tienen acceso a toda la información. Entonces, siempre es importante que los padres sean
los que realmente le echen el cuento primero. Echen el cuento primero. Porque si no, ellos se van a llenar la información de todo lo que ellos encuentren en las redes. ¿Y qué ocurre con los adolescentes sobre todo? Que los adolescentes están en una edad donde ellos se van a crear su propio criterio. ¿Me explico? Y es parte del cerebro adolescente. Es decir, yo veo algo y yo voy a... Esto es lo que yo creo. Incluso si va en contra de lo que mi mamá y mi papá creen, porque yo me estoy creando una identidad. Por supuesto. Y ahí va a empezar una lucha. Y es el momento de mayor rebeldía confrontación. también. Entonces, en este momento los papás tenemos que entender que nuestro adolescente puede tener puntos de vista diferentes a los que nosotros estemos compartiendo, pero siempre tenemos que guiar límites muy claros, incluso en medio de una situación retadora o de estrés, siempre deben haber límites claros de las cosas que están permitidas y no. Tú puedes pensar de esta manera, pero en esta casa, por ahora, esto no está permitido. ¿Por qué? Si para ese adolescente, cuando sea adulto, él lo quiere hacer diferente, pues también tenemos que de alguna manera respetarlo. Pero mientras vivas en mi casa, no. Oye, bueno, pero es que eso, claro, eso es un límite. Yo te voy a decir, los adolescentes tienen que aprender a tengo un hijo, mi hijo mayor, él es amante, no tiene nada que ver con esto, pero él es amante de los reptiles. Él le parece lo mismo una mariposa que una tarántula. Y le parece y un cocodrilo y una culebra, o sea, una boa. Y te lo quiere meter en tu cocina. Ah, sí, él las quería tener. Yo dije que en mi casa, no, cuando tú te mueves aquí, ten todas las que quieras, trépatelas por encima. Pero mientras estés en mi casa, no. Oye, yo quisiera rescatar algo que dices como para resumir esa parte y es, antes de que tu hijo se entere por las redes y se lo cuente X persona, yo creo que es mejor tú ten la conversación primero. Y esto no solamente aplica a el tema de lo que está sucediendo en el país, sino que también aplica, por supuesto, el tema de sexualidad y todos estos temas que un día deberíamos llamarte para hablarlo. Sí, que no es el tema de hoy, pero exacto, es como que tú que prefieres decir como que la sexualidad ni se toca y nada, todo es un morbo, pero el chiquillo abre Instagram y las cosas de terror que ve y los videos de terror que ve, no sé, ellos pensarán que la sexualidad es así, es esa cosa así toda como que wow, que ven en las redes y como que eso no es real, ¿no? Claro. Exacto. O sí es real y es su realidad porque nadie más le ha mostrado otra cosa. Claro. Entonces, aquí y a mí siempre me gusta, yo le digo a la gente, aunque el tema de hoy sea cómo manejar las protestas, yo digo que nosotros tenemos que buscar herramientas que nos sirvan para todas las situaciones traumáticas de la vida, que puede ser una mala calificación. O sea, yo quiero que mi hijo, cuando saca una mala calificación en el colegio, me lo pueda contar sin pensar que, exacto, y qué emoción me genera esto y qué herramientas tengo yo para poderla sobrellevar. Porque aquí es muy importante que hablemos de las emociones, que no las reprimamos y que aprendamos a manejarlas, porque el éxito está en transitar la emoción. Si yo tengo miedo, ¿qué puedo hacer para que el miedo no me venza? Es decir, tengo miedo, ¿con quién lo puedo hablar? ¿Qué ayuda puedo buscar? Que el ideal sea que siempre los cuidadores primarios sean la ayuda directa de los niños, pero es importantísimo entender que en la adolescencia los amigos son súper importantes. Entonces aquí es un llamado a, la gran diferencia es que aquí tenemos retos de disponibilidad para movilizarnos en algunos espacios, pero no tenemos limitaciones para reunirnos. Entonces aquí un llamado a los papás es, hay que mantener en la medida de lo posible las rutinas y las actividades sociales de los adultos y de los niños lo más cercano posible a la normalidad, lo que nos permitan. Si ahorita no hay clases y volvemos a la modalidad online, podemos negociar con nuestros hijos y decirle, mira, no es lo mismo que en la pandemia, porque en la pandemia no podíamos salir, pero yo te propongo que vamos a terminar las clases online, que tanto te incomodan a ti y también me incomodan a mí, pero vamos a hablar con la mamá del amiguito que esté más cercano, vamos a ver si lo invitamos para la casa o tú vas para él, o vamos a ver si podemos salir a un parque, porque al final todos los espacios están relativamente abiertos. Entonces, buscar con seguridad, por eso, mantener las rutinas de ejercicio, por ejemplo, súper importante. Permitirle a los niños que se conecten. Yo sé que nos puede generar mucho estrés que de repente estás todo el día metido en el cuarto y estás metido con tus amiguitos. Si es un adolescente, déjenme decirles, permítanle esos espacios. Busquen espacios donde también conecte con la familia, es decir, vamos a mantener rutinas de vamos a comer juntos, vamos a de repente empezar a ver películas juntos, pero ellos necesitan sus espacios. ¿Por qué? Porque esa es la manera de ellos de drenar su estrés. Que recordemos que muchas veces los papás también somos personas estresantes para los adolescentes, y está bien. No hagamos una lucha de poderes en una situación ya retadora para ellos, porque ellos también necesitan su escuela para ir a hablar con los amigos, no la tienen ahorita, no seamos estos padres intrusivos de te voy a quitar todos los espacios. ¿No? Patricia, yo te tengo una pregunta. Dígame. Y hablando un poquito de la inocencia de los niños, que es tan hermosa, ¿no? Es como cuando crees en Santo Claus y viene un amiguito y te dice que no existe Santo Claus y el papá dice, pero ese amiguito, ¿por qué me dañó la cuestión, no?
Y en este caso, que estamos pasando un momento difícil, no sé, para un niño cuando lo ve en la televisión o lo ve en las redes, esto es como una guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices tú a un niño chiquito de 8 o 7 años? Es que él ve como una guerra. ¿Qué le dices? Si hay una guerra, no hay una guerra. O sea, rompes esa inocencia de que el mundo es bello y maravilloso y vives en Disney, o le dices que sí, que hay una guerra. Bueno, la verdad, yo soy pro, gracias, de que hay que preservar la inocencia de los niños sin ocultarle la realidad. Es decir, cada niño debe estar consciente de lo que está ocurriendo en su entorno. Es muy difícil callar que hay protestas, que hay manifestaciones, porque además están pasando por sitios diferentes donde hay mucha gente. O sea, hay niños que han tenido que sufrir las bombas. Oye, estás en tu casa y se te mete el gas. Que han tenido gases lacrimógenos, que no pueden salir, y que no pueden salir porque está todo el día la cosa ahí al lado. Cuando se han tornado violentas. Ha sido en sitios residenciales donde hay familias con niños, entonces eso no lo podemos ocultar. Aquí es un llamado a los niños no tienen que ver noticias. O sea, si los adultos quieren ver las noticias, deben procurar que haya un cuidador que no las esté viendo y que esté a cargo de los niños y se turnen los adultos. Pero y en las redes, imagínate. Realmente los niños no deberían tener acceso a redes sociales tampoco. O sea, un padre debería poder... Pero no es la realidad, no es la realidad porque tienen, ¿no? Ok, pero a lo que voy es, intentemos controlar lo que ocurre en casa. Si yo estoy hablando de niños menores de 8 años, ese niño no debería tener redes sociales que hablen de este tipo de cosas. Tú puedes tener una red social y puedes limpiar lo que a quien sigue tu hijo. Claro, y a los gatitos y a los perritos que son divinos y a los pandas. Y ver YouTube, cosas que edifiquen. Porque la verdad es que el cerebro del niño es un cerebro que no está listo anatómicamente. Yo no estoy diciendo que, porque es un niño que está muy consentido. No, anatómicamente su corteza cerebral no ha desarrollado todas las estrategias o herramientas necesarias para afrontar muchas cosas de conflicto. Patricia, si ni siquiera la mía, si ni mi corteza cerebral está lista para aceptarlo, porque yo me pongo, mira, el otro día le dije a Madre, tengo como 2 días de tratar, porque mentira que vuelvo y caigo, tengo 2 días de tratar de no ver redes porque me empieza a dar ansiedad, me empiezo a poner triste. Es que hay que ocuparse en otra cosa. Claro, entonces imagínate, si un adulto como tú y yo, porque sé que también te pasa, no sabes cómo digerir estas imágenes de la gente peleando, etcétera, o de las cosas que no entendemos legales, ¿cómo lo va a digerir un niño? No, y además, es que te deprimes. O sea, yo te puedo decir, yo el sábado me deprimí porque me pasé demasiadas horas en el teléfono. Entonces uno tiene que decir, y aquí sí es un llamado a recordar que el adulto somos nosotros. O sea, el niño no tiene que tomar ningún tipo de estas decisiones. El cuidador primario es el responsable de lo que el niño vea, lo que el niño tiene acceso, las actividades a las que los exponemos. Y ¿sabes qué me encantó que dijiste hace un rato? Que tenemos ya un ejemplo que superamos. Claro. Y cuando nosotros como adultos sentamos al niño y de repente tenemos niños menores de 8 años en casa y tenemos adolescentes y los sentamos como familia y exponemos que, mira, cuando yo era joven esto pasó, corrí tantas manifestaciones, me escondí detrás de neveras, me persiguieron estos, etcétera, y estamos aquí. Pasó esto, pasó lo otro, acaba de pasar una pandemia y lo superamos. Perfecto. Entonces, como que darle los ejemplos concretos de tal vez cómo lo has vivido tú o personas allegadas a ti. Oye, yo quiero traer un punto a la mesa, y es que obviamente en Panamá compartimos con una comunidad venezolana enorme. Eso me ha pasado mucho. Tú te imaginas que tú eres un niño ya tienes 15 años, pero hace 6 años te tocó salir de tu país porque viste estas imágenes en televisión y ahora tú estás en tu cuarto viendo las redes y tú dices, ¿será que otra vez me voy a tener que mudar? Bueno, yo soy venezolana y mi hija también. Ay, Dios mío. Y el sábado yo saqué a mi hija de la casa sabiendo que no habían disturbios. Yo le dije, bueno, semana en la casa, el fin de semana, y fuimos a comer. Y en plena mesa ella me dice, mamá, y si aquí ocurre lo mismo que en Venezuela, ¿a dónde nos vamos? Exacto. O sea, porque han sido duelo tras duelo tras duelo. Pérdidas tras pérdidas. Claro, entonces sí hay mucha emoción, esto trae mucho, pero yo sí creo que reconectándonos con lo que sí hemos podido superar, conectando con que hoy en día tenemos otras herramientas, conectando con que no son las mismas situaciones, ni lo que ocurrió en Venezuela, ni lo que ocurrió en la pandemia, han sido cosas que nos han preparado para quizás este momento manejarlo de una mejor manera. Que es también muy importante, que
busquemos cositas pequeñas que nos generen bienestar. Yo siempre hablo de algo que se llama la batería social y la batería emocional. Es decir, hay veces que uno está sobrecargado y uno dice, ay, yo hoy no me quiero reunir con nadie porque tienes tu batería social bajita. Ajá, en este momento, la mayoría de los adultos vamos a tener nuestra batería emocional muy bajita. ¿A qué se refiere eso? Que nos tenemos que ocupar de tantas cosas como tengo que llegar tengo que salir más temprano para que no me tranquen, tengo que cumplir con el trabajo, todas las cosas. De que no facturaste nada en todo el mes con esta cuestión. Todo lo que nuestro cerebro tiene que pensar extra de lo que generalmente tiene que pensar, nos quita batería. Entonces, tenemos que buscar herramientas que nos recarguen, que sean accesibles, rápidas y que yo las tenga disponibles en cualquier momento. Cosas de 1 minuto, porque yo a veces digo, la gente que trabaja con autocuidado, que a mí me fascina trabajar con el autocuidado, mucha gente lo hace como inaccesible, como irme 15 días de viaje para no sé, al Himalaya, 3 no va a pasar. horas en una ducha o irme para la peluquería 5 horas. Eso no es real. No es real. Exacto. Es decir, danos eso tú unos lo puedes ejemplos hacer reales. una vez a la, sí, pero una vez en no es cuaresma, real. O como sea, tú decimos estás aquí. en la mitad de un tranque porque te trancaron la calle y tú no puedes meterte en un baño 3 horas. Exacto. No, pero sí puedes buscar herramientas cortitas. ¿Cómo La cuáles? respiración fundamental. Oye, Del y es 10, gratis. del 1 al 10. Y es gratis. Y Y es ojo, del 1 al 10. gratis. y tú sabes qué, que yo siempre le digo, bueno, hoy en día hay muchos aceites esenciales para la gente porque a veces la gente no sabe ni respirar. O sea, como que dice... Los tengo a "Pero la yo te venta estoy en Casa Ideal respirando". Coffee and Market. Entonces, Busquen, tú buscas sí, un aceitito, lavanda, Ay, o el olor que a ti deliciosa, te guste. lemongrass. Tú lo Espectacular. colocas, te hueles y entonces eso hace concreta la respiración. Ese sí no es gratis, se los voy a cobrar, pero quiero retomar otra vez. La respiración es gratis y siempre todos los gurús, los psicólogos, los terapeutas, oye, respiren para que Respiren. ustedes vean la delicia y la tranquilidad que te da, ¿no? Y no tienes que buscarte una respiración No, complicada. nada. No, mira. Cosas sencillas como simplemente cerrar los ojos, sí, obviamente, que no te pongas en riesgo, pero cierras, y si no puedes cerrar los ojos, simplemente inhalas y exhalas. Ya, Eso es ese todo. segundo permite que tu cerebro pause porque tiene que respirar. Sí. Piense solo en la respiración y se calma. A veces estamos a un paso de una respiración de tomar una buena o una mala decisión. O sea, Totalmente. a veces lo Antes de único que reaccionar, respira. Respira. O sea, ¿por qué? Porque es la manera de tú neutralizar tu cerebro. Entonces, si tú estás muy atareado, tienes mucho o estás mucho, respira. Mira, yo en épocas de crisis, y este tip se lo doy a toda la gente con la que yo tengo la oportunidad de hablar, yo pongo en mi celular una alarma horaria que Para dice respirar. respira. Y cada vez que suena yo... Me Sí, hay miles de aplicaciones. O sea, porque hay 10.000 cosas, entonces no tienes ni que descargar nada, sino para mí es respirar, porque el día a día te lleva a que Oye, tú así como la respires para aplicación que te sobrevivir. cuenta los pasos, hay Así aplicaciones mismo. que te dicen y que para y respira ahora. Ajá. Respira ahora. Nos Exacto. vamos a quedar con ese gran regalo y todos los otros que nos has dado durante la mañana de hoy. Muchísimas gracias por Gracias habernos a ustedes. acompañado. Hasta aquí nuestra zona podcast. Vamos a respirar y, por supuesto, a conversar de manera armónica, armoniosa con nuestros hijos. Chao, chao.